Bien, saludos cordiales, estimados alumnos. Bienvenido a su curso Química segundo grado, siendo hoy día viernes 14 de enero, con la cual nos disponemos a llevar a cabo, no, a realizar la clase número 4 en su primera versión. Todo esto lo estoy leyendo en una etiqueta de identificación que está ubicada en la parte superior derecha de cada una de las láminas virtuales. La finalidad de esa etiqueta es mantener la organización del mismo y además permitirte a ti orientarte en tu proceso de aprendizaje. Bien, entonces para el día de hoy tenemos el tema número 2, que su título es Modelo Atómico. Sin más preámbulos, iniciemos. Quiero iniciar justamente con el repaso de las sesiones anteriores, pues. Habíamos hablado de lo que era la notación de un núclido. Entonces, aparecía primeramente, bueno, ¿qué es un núclido, profesor? Un núcleo es sencillamente, se llama núcleo a un átomo con un número de protones y de neutrones definido. No tanto que sea definido, bueno, claro, tiene que estar definido, pero lo importante es que el científico, en este momento nosotros que somos los estudiantes a ser científicos, conozcamos con total definición cuántos números de protones y cuántos números de neutrones se encuentran dentro de la estructura nuclear. Porque ya lo habíamos visto, alguna vez vamos a hacer estamos haciendo un pequeño repaso, pero utilicemos esto, voy a utilizar acá un núcleo, justamente la estructura del núcleo de Bohr. Digo la estructura del núcleo de Bohr porque Bohr fue quien creó en primera instancia la estructura del núcleo en en su órbita circular. Ya sabemos que no es así, pero bueno, ello nos permite ayudar. Entonces imaginemos ok, vamos a imaginar, así lo vamos a imaginar. Vamos hacia arriba y de esta forma. Entonces imaginemos lo siguiente. Estamos imaginando, voy a hacer el rojo, imaginemos justamente que este es un átomo. Aquí están los electrones que están en órbita. Vamos a poner este que está aquí en negro, perdón, en rojo, y le vamos a colocar que sería el electrón. Bueno, este es un electrón que gira alrededor del núcleo. Entonces este es el electrón. Ya se había analizado de que la carga del electrón es negativa. Y en el núcleo está lo que se llama los protones y los neutrones. Entonces, ¿qué es un núcleo? Bueno, un núcleo es que cuando yo esté estudiando un átomo, yo tenga certeza de cuántos protones y de cuántos neutrones se encuentran en su núcleo. Eso es todo. Bien. Aparte de eso, se había iniciado también en la clase anterior que se recomendó de que vayan adquiriendo la tabla periódica, porque la tabla periódica, allí están registrados los 108 elementos de forma clara y precisa, lo que vamos a trabajar nosotros. Esos elementos se conocen como sustancias elementales, pues, sustancias simples, lo más simple que hay, y está registrado justamente en la tabla periódica. Claro que en los exámenes de admisión, digo los exámenes de admisión porque cada quien tiene un modelo aspiracional y yo creo que todos los que están estudiando en este momento con nosotros tienen ese modelo aspiracional de cursar estudios universitarios. Y como quieren cursar estudios universitarios, pues entonces hay que prepararse para esas pruebas de admisión. Porque primero me postulo a una universidad que deseo ingresar. Y dada la postulación, pues entonces tengo que hacer los exámenes de admisión con el fin de quedar, de ingresar a mi universidad y continuar con mis estudios universitarios. Ok, entonces, hablado de eso, te dije que en la tabla periódica y sobre todo acá en Perú se toma la siguiente norma. Justo vamos a colocar aquí el símbolo del elemento. Abajo se va a colocar, ya eso lo habíamos analizado, colocamos el nombre del elemento y este sería el símbolo del elemento. Con lo cual vamos a trabajar con el símbolo del elemento. Y al costado izquierdo van a aparecer dos números, uno en su parte superior y otro en su parte inferior. En la parte superior nos va a indicar el número de la masa, que se conoce como el número de la masa.
Y en su parte inferior lo vamos a designar como el número atómico. Ya habíamos hablado, son dos números distintos que van a estar como referencia en su parte izquierda. Todos estos elementos, toda esta información va a estar organizada de esta manera en la tabla periódica. Ya les dije en la clase pasada de que se hace necesario que usted vaya obteniendo una tabla periódica. Continuando con el repaso, habíamos también descrito algunas consideraciones. Por lo menos la primera consideración es que el número atómico, el Z, hace referencia a la cantidad de protones que tiene el átomo. La masa atómica o el número de masa también se le dice como nucleones. Puede decirle nucleones, ¿oíste? Allí tenemos el número de protones, ¿visto? Unido con los neutrones. Claro, pero a simple vista tengo la masa y tengo los protones. Si quisiera saber el número de neutrones, pues simplemente haría la diferencia entre el número de la masa menos el número atómico. Aquí está. Esta diferencia me lo da. También te había indicado que el átomo en sus condiciones iniciales, él va a tener una carga eléctrica neutra. Y aquí vamos a llamar neutro, bueno, que va a coincidir el número de protones igual al número de neutrones. A eso es lo que se conoce como un átomo neutro. Todos los elementos que aparecen registrados en la tabla periódica están considerados en su condición neutra. El número de protones coincide con el número de electrones. Interesante, ¿no? Claro, entonces un ejemplo de ellos habíamos colocado este que está aquí. En primer lugar, como yo no tengo conocimiento, por eso que tengo que tener una tabla periódica a la mano. En esta tabla periódica a la mano aparece este símbolo. Entonces voy a la tabla para discriminar, para saber a quién están haciendo referencia. Bueno, ya te habíamos dicho en la clase pasada, vamos a ponerlo con el color rojo, habíamos dicho de que eso es el aluminio. ¿Cómo lo sé yo? Porque lo busco en mi tabla. Profesor, ¿y si no tengo la tabla? Ah, ahí está el detalle. De aquí en adelante se hace necesario de que usted tenga su tabla. Muy bien, mira, fíjate, y siempre en la tabla va a aparecer de esta forma, mira, el símbolo con la cual debemos estudiarlo, debemos aprenderlo, porque cada vez que estemos hablando del aluminio, yo no voy a decir aluminio, sino por cuestión de comodidad, utilizo el símbolo del elemento. Eso es lo que aparece en la tabla. Pero en su parte inferior siempre va a estar el nombre de ese símbolo. En este caso, el símbolo es el aluminio. Muy bien. Tengo dos números al costado izquierdo, ¿verdad? Uno arriba y otro abajo. El que está arriba representa la masa. La masa tiene 27. Y el electrón tiene 13. Pero además te dije, oye, se va a cumplir lo que se conoce como una regla mnemotécnica que se denomina PES. Es sí, así le decimos, es una regla mnemotécnica interesante. Esa regla mnemotécnica del PES siempre se va a cumplir cuando el elemento esté en su estado de carga neutro. Por lo pronto, en este primer acercamiento que estamos haciendo, es con elementos neutros. Claro, estos elementos van a estar cargados positivos, negativos, a ellos se le van a llamar iones. Pero más adelante, esa es la clase de hoy día. Distinguir cuándo es un ion y cuándo es un elemento neutro. Por lo pronto, mira, un elemento neutro aparece bajo estas características. Ajá, entonces ya yo sé que está neutro, pues. Todos los elementos que se encuentran en la tabla periódica están en su condición neutra. De allí que es fácilmente deducible lo siguiente. ¿Cuántos números de protones tiene? Bueno, el número de protones está, eso lo indica el número atómico, Z, 13. Y de electrones, pues de frente, 13. Ah, porque protones es igual que electrones, igual que el número atómico. ¿Cuánto es el número atómico? 13. Y allí es que los protones tienen 13 y los electrones tienen 13. Porque este es un elemento en su condición natural, neutra. Ajá. Ahora, profesor, quiero saber el número de neutrones. ¿Cómo usted hizo para sacar 14? Bueno, muy sencillo. Vamos aquí acá. Quiero determinar justamente el valor de n. Mira, pongo por aquí. Ah, pero yo tengo esta fórmula. El valor de n sería la diferencia del número de masa menos el número atómico.
Y esos datos aparecen registrados justamente al costado izquierdo. El de arriba es la masa, 27. El de abajo corresponde al número de protones, que es el número atómico, 13. Esa diferencia, ¿cuánto te da? Muy bien, esa diferencia resulta 14. Excelente. Eso es por eso que de aquí sale 14. Todo esto se explicó justamente en la sesión, bueno, vamos a hablar del encuentro de la semana pasada, de la clase virtual pasada. Estamos hablando del miércoles. Hoy día estamos viernes 14, de modo que estamos haciendo referencia, alusión al miércoles 12 de enero. Todo esto se explicó. No voy a dar ningún tiempo prudente para copiarlo porque ya ese proceso de transcripción tuvo que haberse llevado a cabo. En todo caso, estimados alumnos, si no se llevó a cabo, si se quedó inconcluso, bueno, ya sabes que las clases están siendo grabadas, haces uso y recurso de la misma, ubicas la clase, para eso es que te coloco la etiqueta de identificación, para que ese proceso de búsqueda sea cómodo. Una vez ubicada, sincronizada la clase, tomas la pausa donde tú estimes conveniente y concluyas las transcripciones que han quedado inconclusas. Nosotros seguimos adelantando y justamente lo vamos a hacer con este ejercicio. Pero antes vamos a borrar estos elementos que fueron didácticos en la lámina anterior, pero que para esta lámina se convierten en perturbadores. Así que lo borro. También voy a borrar la idea del electrón que hemos venido desarrollando y primeramente hacemos lo siguiente. Vamos a hacer un tiempo prudente con el objeto de que copies este cuadro. El copiar el cuadro es rellenar sus espacios en blanco. Esa es la idea. Voy a copiar y voy a rellenar sus espacios en blanco. ¿Cómo lo voy a rellenar? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero primeramente copia. Si ves en ese proceso de copio, aún el profesor aún no ha intervenido, pues bueno, usted sea un alumno proactivo, adelántese a las respuestas. ¿Oyó? Básicamente en la respuesta le están diciendo, oye, este primer elemento, ¿cómo se llama? ¿Cuál es su masa? ¿Cuál es su número atómico? ¿Cuál es la cantidad de protones? La cantidad de neutrones, perdón, la cantidad de electrones y neutrones. En eso consiste rellenar el cuadro mágico. Y de alguna manera u otra, para que te vayas familiarizando con tu tabla periódica. Ya sabes que para la próxima clase, el próximo lunes, debes tener a la mano una tabla periódica, porque de ahí vamos a empezar a hacer lecturas convenientes. Entonces, ahora bien, vamos entonces con ese proceso de transcripción. Elaboras el cuadro. Si ves que el profesor aún no interviene, adelántate a ese proceso de llenado para que así podamos compararlo. Las ideas, o sea, tus respuestas con las respuestas del profesor. Ya pues, entonces no te sigo estorbando, vamos a dar 5 minutos, pues, creo yo, 5 o 6 minutos para que copies ese cuadro y irlo analizando poco a poco.
Bien, ahora sí, vamos entonces al llenado de este cuadro. En primer lugar, fíjate que colocamos el nombre del átomo. ¿Dónde aparece esto? Pues sencillamente esto aparece justamente en la tabla periódica. No hay otro instrumento para su búsqueda en la tabla periódica. Tú puedes utilizar el internet, claro, es válido, ¿no? Eso es un elemento de búsqueda totalmente aceptable en este momento. Pero la idea es que te vayas familiarizando con el contenido que tenga la tabla periódica. Entonces, la tabla periódica es una disposición de elementos que se encuentran de izquierda a derecha, lo podemos ver de esa manera. El que se encuentra de izquierda a derecha y vamos haciendo recorridos por filas, ¿ves? Así, de esa manera. Izquierda, me voy así, luego voy así. Ahora, ese recorrido va a estar organizado justamente por el número de protones. Eso es muy importante tenerlo en claro, ¿no? Ya nosotros vamos a tener una clase bastante ampliada de lo que es la tabla periódica, pero sin embargo te estoy adelantando estos elementos orientadores. En primer lugar, como te estaba diciendo, déjame aquí tomar un plumón, ¿ok? Y lo vamos a ponerlo como negro. Y entonces te va a decir, los elementos estarían distribuidos así en forma de filas y columnas. ¿Ves? Voy a tener fila, voy a tener columna. En la parte izquierda, ¿no? Este primer elemento va a estar organizado justamente por la cantidad del número atómico de protones. Tiene número 1 y así van sucesivamente colocándose de izquierda a derecha y dispuestos en filas y columnas están los elementos, ¿oíste? Pero ese es el detalle. Si yo quisiera buscar este elemento, lo que tengo es que ver el número atómico que es 7, bueno, empiezo con el 1, el 2 estaría a la derecha y así sucesivamente voy siguiendo el orden hasta que finalmente ubique el número que tiene 7. Justo ese número que tiene 7, que está aquí, cuyo número atómico es 7, vamos a ponerle X, exacto, para que veas que no es un 0, porque te vas a confundir que es el oxígeno, ¿no? Una X ahí nomás. Entonces, ese elemento tiene como símbolo N, su número atómico es 7, y arriba ya tú sabes que representa su masa. Su masa es 5. Eso es lo que representan estos números. Bien, de esa manera es que yo logro distinguir que el símbolo de ese elemento corresponde al nitrógeno. De esa misma forma determino los otros elementos. Fíjate que el segundo se llama litio, ¿no? Porque lo hago de la misma manera. Lo que hago es ubicar este elemento dentro de la estructura de organización que me presenta la tabla periódica. Recuerdo que debo focalizar mi atención precisamente en los protones. La cantidad de protones es lo que define a los elementos. Eso es una regla básica. Entonces ubico el 3, me doy cuenta que es el litio. Luego, así de esa misma manera, ubico el número 12, que corresponde al nombre del magnesio. El 16, bueno, de la misma manera corresponde al azufre. El 23, obviamente, es al vanadio. De modo que estos son los símbolos que corresponden a los siguientes átomos. Átomo de nitrógeno, átomo de litio, magnesio, azufre y vanadio. Bien, una vez ubicados los nombres, que ya más o menos te he dicho cómo hacerlo, utilizando la tabla periódica, ya para la próxima clase vamos a trabajar con la tabla periódica. ¿Oíste? Te voy enseñando. Y de hecho, aquí hay unos objetivos exclusivamente para conocer la organización, lectura, composición de los elementos dentro de la tabla periódica. Ese es un objetivo obligado. Sin embargo, como estamos en este proceso de familiarización, mientras más estemos familiarizados con la tabla periódica, mejor para nosotros. Para ir a los exámenes de admisión de algunas universidades, se hace necesario sabérsela por completo. Hay universidades que, bueno, no te la dejan consultar, sino tienes que aprendértela. Entonces, bueno, de verdad que un alumno que sepa todas las características y los elementos que están conformados en la tabla periódica es un alumno que tiene una considerable ventaja con aquel que no sabe. Entonces, fíjate, vamos entonces a nuestra atención al primer elemento. ¿Cuál es el número A aquí? Bueno, mira, vamos aquí, lo hicimos muy rápido. El número A corresponde al 15. El número atómico 7, ya lo sé, porque son números que están al costado de la izquierda del símbolo. En la parte superior corresponde a la masa y en la parte inferior corresponde a
el número atómico. Además, como aquí se cumple la propiedad PES, aquí la vamos a volver a escribir, recuerden que es la propiedad PES. PES significa protones, es más, vamos a hacerlo de esta manera. El numeral, para que no caiga, para que no tenga la menor duda de nada. Aquí ponemos el numeral, wow, no me sigue acá arriba. Ya va, estoy acá con... Vuelvo nuevamente a la idea. Muy bien. Entonces quiero escribir el numeral. No me sale. Ahí tampoco. Wow. Un poquito de paciencia hasta lograr obtener donde tengo el numeral. Wow. Y a ver si lo hago. Aquí está el numeral. Listo, ya lo conseguí. Tengo el numeral de los protones va a coincidir precisamente con el numeral de los electrones. Y eso va a ser representado justamente por lo que designa el número atómico. O sea que en esta primera instancia, todos estos elementos están en su condición neutra. Mira, puedes observarlo. Todos están en su condición neutra. De hecho, es la primera observación, la primera aproximación. Así que todos los elementos que se encuentran en la tabla periódica están en su condición neutra. Y si están en su condición neutra, cumple con esta regla mnemotécnica. Una regla que hace alusión justamente a esta propiedad que se llama PES. ¿Y qué me permite a mí identificar? Bueno, como están neutros, el número de protones va a coincidir con el número de electrones. Por eso es que yo pongo aquí 7, 7, porque el 7 me está dado por el número Z. Bueno, esa es la misma cantidad de protones y esta es la misma cantidad de neutrones. Date cuenta que la misma cantidad de protones que tienen carga positiva es exactamente la misma que la carga negativa. Tienen igual número. Al tener igual número, hace que ellos sean enérgicamente neutros. A eso se llama. La diferencia entre los protones y los electrones es lo que vamos a conocer con una propiedad que se llama ion. Y eso me va a permitir decidir quién está cargado positivo y quién está cargado negativo. Justamente la diferencia entre los protones y los electrones. Pero como aquí no hay diferencia porque están en su estado neutro, entonces es 7 y 7. N se hace fácil de resolverlo porque ya te habíamos indicado de que N es la masa menos el número atómico. Entonces estamos hablando de 15 menos 7, ese número me da ¿cuánto? Excelente, ese número da 8. Vamos entonces a revisar nuevamente el litio. Para el litio, mira, aquí lo volvemos a destacar, estoy destacándolo de cómo va a ser el neutro, se cumple la propiedad PES, la hemos dicho ya arriba. Seguimos entonces. Para el litio, bueno, mira, date cuenta que la masa es 7, es el número que está en la parte superior. El número que está en la parte inferior es 3, no hay problema. Ese, como es neutro, su energía es eléctricamente neutro, entonces esto es lo que es Z, P y E, o lo que es lo mismo, número atómico, número de protones y número de electrones, es el mismo, 3. La diferencia estaría en el neutro, que en el neutro es la masa menos el número atómico. Estamos hablando de 7 menos 3, obviamente sabes que es 4. Para el magnesio, bueno, sencillo, 24 12. La masa atómica es el número que está arriba y el de abajo 12, sencillo, ¿verdad? Y como está en su estado neutro, el número atómico coincide con el número de protones y el número de electrones. La diferencia sería buscar el neutrón, que sería 12 menos 12, que coincidencialmente volvemos a tener el mismo 12. Para el azufre, ok, ya sabes que es 31, 16, 16, 16. Ahí tenemos en este primer acercamiento. Muy bien. Entonces, 31 menos 16, eso te da excelente, 15. Para el vanadio, bueno, ya sabes que es 51, 23, 23, 23. Ahí lo tienes, 51, 23, 23. Ahora viene la diferencia de 51 menos 23. Excelente, eso te da 28. Y de esta manera se completa el cuadro. Así que dejemos unos breves minutos para que llenes el cuadro, lo compares. ¿Oíste? Ya pues, no te voy a seguir perturbando con el sonido de mi voz.
Bien, ahorita debe estar girando una pregunta, una incógnita, una interrogante, y es la siguiente. Bueno, en este primer acercamiento ya puedo distinguir los elementos que se encuentran cargados neutramente. Eso significa no tienen carga ni positiva ni negativa. Entonces se cumple la propiedad de Pez. Ahora sería, la interrogante es, ¿cómo determinar cuando un elemento está cargado positivo o negativamente? Eso lo vamos a responder en las próximas láminas. Así que te invito a seguir avanzando. Bueno, pero antes de seguir avanzando, pues hay unos ejercicios, estos ejercicios que están aquí, muy interesantes, por cierto, vamos a resolverlo. Fíjate, recuerda que queda esa pregunta abierta. Entonces, ya el tiempo que me están dando es poquito, pero bueno. Y estamos en la sesión A. Vamos a resolver. Vamos al 11 y dejamos el 12 para que tú lo hagas en tu casa, pues. 11. El número de neutrones es 4. Ah, no. El número de neutrones es 4 unidades mayor que el número de protones. Ah, interesante, ¿no? Haya el número de neutrones si existen 104 nucleones. Bueno, ya en primera instancia podemos abordar el ejercicio de esta manera. Vamos a hacerlo bastante rápido para ganar tiempo, pues. Los nucleones es la masa, constituye la masa del átomo. Por lo tanto, allí se encuentran unidos los protones y los neutrones. Ya esto habíamos hablado, esto está en el núcleo. La unión de los protones con los neutrones constituyen lo que se conoce como un enlace nuclear. Romper este enlace es lo que se conoce con el nombre de fisión nuclear. Y unirlos, fusión nuclear. De manera que fisión y fusión nuclear son términos que se utilizan en la energía nuclear. Pero bueno, vamos a estar interesados nada más en este enlace. Ya yo sé que la masa corresponde al número de protones más el número de neutrones que se encuentran en el núcleo, por eso que se llaman nucleones. Sin embargo, me estás diciendo lo siguiente. No sé cuál es la cantidad de número de protones, pero con toda garantía, el número de neutrones es 4 unidades más que la de los protones. Me explico. Si el número de protones supongo que es cierta cantidad que la desconozco, por lo cual coloco X, hago una ecuación de primer grado, entonces la de neutrones va a ser esa cantidad más 4, porque la diferencia entre los dos es justamente 4. Además, ya entiendo que los nucleones o la masa del átomo es la suma de ellos dos. Por lo tanto, fíjate, cuando esté sumando, de acá vamos aquí a darle esto, saldría con la información de estas dos cosas, pues tendría que hacer lo siguiente, porque P sería el número de protones, ¿verdad? Que tiene carga positiva, lo vamos a poner aquí, y N más 4 corresponde justamente al número de nucleones, perdón, sí, al número de neutrones, perdón. Los nucleones es la suma de ellos dos. Aquí está la suma de ellos dos. Esto es lo que estamos aquí hablando. Bien. Ahí está, esto es lo que estamos distinguiendo. Entonces, visto de esta manera, se puede entender. El número de protones no sé cuál es la cantidad, que la hemos designado con X, pero el número de neutrones sería X más 4. Pues sencillamente realizamos esta ecuación de primer grado. Ahí la tienes. El profesor lo hizo muy rápido. Claro que lo hizo muy rápido, sin embargo, vamos a discriminarlo un poquito más aquí a hacer los pasos que no se logran ver, pero que ya tú sabes que es así. Bueno, aquí tendrías X más X, eso me daría 2X. Bien, tendríamos este 4 que pasaría hacia el miembro de la derecha, no está positivo por el efecto de transposición de término, sería menos. Entonces estamos hablando de 104, justamente menos 4. Esa cantidad resulta que me da 100. Ah, listo. Ahora sí lo puedes apreciar. Porque hay un paso intermedio acá donde la X va a ser igual justamente al valor que está a la derecha, que es 100. Y este 2 está precisamente directamente proporcional con respecto a la X. Pasaría entonces inversamente proporcional. A dividir, pues. Entonces, 100 entre 2, ese sería el número de protones. Pero veamos, ¿qué me están buscando? Hallar el número de neutrones.
es el número de neutrones lo que me está mandando a buscar, no de protones. Bueno, entonces el número de neutrones tiene que ser, a ver, muy bien, excelente tu respuesta, porque tiene que ser la cantidad de 54. Entonces el número de neutrones no es 50, no, 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 está malo, hay un error aquí, acá el número de neutrones es 50 más 4, porque aquí es lo que hemos dicho. Entonces, la respuesta sería 54. Esas son preguntas muy, pero muy, digamos, que hay que tener mucha atención, ¿no? Porque no me están preguntando por el número de protones. X corresponde al número de protones. No quiero saber el número de protones, quiero saber el número de neutrones. Y el número de neutrones es 54. Lo que sí tienes que entender lo siguiente, nucleones es otra cosa. Nucleones es igual a la masa, tal cual como expresa aquí. Y ello corresponde al número de protones más el número de neutrones. No te olvides de eso, muy importante. Entonces el ejercicio 12 queda ya para que lo hagas a tu casa. Sin embargo, te voy a mostrar el esquema de solución para que lo estudies en tu casa. Y no solamente que te lo voy a mostrar, sino ahí al toque te lo voy a explicar. Fíjate que arriba corresponde a la masa atómica y abajo corresponde al número atómico. La diferencia entre ellos me dan los neutrones, o sea, 3x más 1 menos 2x menos 1 es igual a 10, porque eso es lo que dice que hay de neutrones, 10. De allí puedes rápidamente sacar que Z es igual a 8. Muy bien, interesante. Entonces, aquí el número, fíjate que te estoy diciendo el número atómico, lo corresponde que sería 2Z menos 1, porque es el número que está aquí abajo. Voy a hacer una línea extensiva para que no te vayas a equivocar. El de abajo corresponde al número atómico, que es justamente el que estoy calculando aquí. Es lo que me mandan a hallar. Vas a hallar a eso. Bueno, yo determiné el valor de X, pero el número atómico es justamente 2X menos 1. ¿Cuánto es X? 8. 2 por 8, 16, menos 1, 15, de manera que el número atómico corresponde a que sea 15. Esa sería la respuesta del número 12. Así que de esta manera finalizamos esta primera sesión. Nos vemos entonces en la segunda sesión, que es dentro de 5 minutos. Hasta entonces.